Una de las averías más comunes y más caras de reparar es a la vez la más fácil de evitar. Me refiero a todas las averías del motor por causa de sobretemperatura. Las consecuencias de una avería por un asunto de temperatura termina con el vehículo en el taller e involucrando grandes costos en reparaciones. En muchas situaciones una pequeña luz roja en el tablero no será suficiente para que te des cuenta que en breves minutos tu vehículo terminará roto y esperando una grúa. Este proyecto trata de este asunto, es decir, voy a construir un sistema de control provisto de un avisador acústico bitonal preparado para sonar ante una pérdida de agua en el circuito o frente a una subida peligrosa de la temperatura del motor. En otras palabras, un sensor de nivel va a estar vigilando el tanque de reserva de agua del líquido refrigerante y otro sensor vigilará la temperatura directamente sobre un manguito donde corre el refrigerante. Estos sensores accionarán de modo independiente un avisador acústico de alta potencia cuando los límites prefijados sean superados. Para este proyecto he utilizado los siguientes equipos con estos precios. En la descripción te dejo los links. Sensor de temperatura con salida relé, comúnmente conocido como termostato electrónico. Su precio en eBay es de algo más de 2 euros. Sensor de nivel de líquido por inducción, sin contacto, algo menos de 4 euros. Este sensor es perfecto porque no necesita contacto con el líquido, simplemente se fija en la parte exterior del depósito. Módulo de relé de 12 volts que nos servirá como etapa de potencia del sensor de inducción. El costo es de un poco más de 1,5 €. Regulador de tensión. En realidad esto no es tan necesario, ya que todos los equipos que utilizo en este proyecto tienen una tolerancia de tensión más alta que el voltaje de alternador. Sin embargo, prefiero incluirlo por el bajo precio y por la seguridad de regulación. Este equipo es opcional y su costo es de unos 50 céntimos de euro. El piezo, la alarma sonora, cuesta 1,5 €. También compré una caja de plástico de 10 por 6 centímetros y 2,5 de altura, donde voy a instalar todos los módulos. Precio, un poco más de 1 euro. Es importante también utilizar un fusible aéreo de 2 amperes, muy importante para proteger la instalación del vehículo ante cualquier mal funcionamiento de nuestro proyecto. Costo 70 céntimos de euro. El presupuesto total es de algo más de 11 euros, lo cual me parece irrisorio si lo comparamos con el costo de las averías de las que nos va a proteger. La fuente de alimentación es obviamente la propia batería del vehículo, pero se protege a través de un fusible de 2 amperes. Y muy importante, solamente se alimenta a través del contacto de la llave, es decir, el sistema solamente será operativo cuando la llave esté en el contacto. De este modo evitamos que el pequeño consumo de nuestro sistema esté drenando la batería continuamente. Aquí tenemos el esquema eléctrico del sistema, del proyecto, muy sencillo, muy fácil de entender. Básicamente tenemos en la entrada del regulador, tenemos los 12 voltios del contacto de la llave protegido por el fusible y el negativo de cualquier punto del chasis. En la salida tenemos un positivo y un negativo ya regulados. Este positivo va a estar alimentando todos los positivos, tanto del termostato como del control del relé, como del sensor de inducción. Si te das cuenta, este positivo va hasta este punto, que es el positivo de entrada, y a este punto de aquí, que es la entrada de alimentación del relé, y hasta la alimentación del líquido. Lo puedes hacer como he hecho yo, por un tema práctico, de que para entrar los cablecitos de conexionado, más fácil que tratar de meterlos todo en un punto. Pero lo importante es que sepas que este positivo de aquí es el que alimenta absolutamente todos los equipos. El negativo sucede exactamente igual, alimenta también todos los equipos, el sensor, el control del relé, el termostato, y va uno directamente al zumbador. El otro del zumbador es el que vamos a estar cortando con los relés para darle el 12 positivos cuando tanto el relé del termostato se cierre porque la temperatura ha llegado al valor prefijado. Entonces estos dos puntos van a cerrar de aquí. Si te fijas, uno es el positivo y el otro es el que va directamente, si te das cuenta, no se interrumpe, hasta el zumbador. Es decir, en otras palabras, cuando el relé esté activado porque la temperatura llega a un punto prefijado, estos dos puntos se van a unir y al zumbador le van a llegar los 12 volts de la batería, y entonces va a empezar a sonar.
En este caso, el sensor de inducción funciona al revés, es decir, cuando esté detectando agua, esta luz de aquí va a estar activada y vamos a tener un voltaje de entrada al relé de control y el relé va a estar activado. Justamente en ese punto es que nosotros no queremos que el zumbador esté funcionando, por eso es que la conexión de control del zumbador con el relé tiene que estar en el contacto de NC, es decir, normally close. Eso significa que cuando el relé está en reposo, estos dos puntos están en contacto. El relé va a estar en reposo cuando deje de haber agua en el sensor. Si lo pusiéramos aquí arriba, el zumbador estaría sonando cuando hubiera agua. Nosotros queremos que suene cuando no hay agua, cuando no se detecte. Por último, quiero decirte que la secuencia de los terminales de tus módulos puede ser distinta a la mía. Es decir, puedes pedir este termostato igual o muy parecido y que la secuencia de los terminales sea distinta. En lugar de tener un positivo y negativo aquí, que lo tengas aquí o en otro lado. Y entonces, pues bueno, ya te puedes imaginar, ¿no?, lo que pasaría. Es importante que entiendas el concepto de la alimentación, del cableado, pero que no, si decides hacer este proyecto, que no sigas rigurosamente y literalmente la secuencia de conexionado. Lo que vamos a hacer ahora es probar todos los sistemas. Tengo una alimentación externa que vemos aquí, que me da un voltaje de unos 13 volts y medio y que a través del regulador vamos a bajar a unos 12 y medio. Aquí tenemos el regulador con las entradas y salidas. Siempre cuando estés conexionando la alimentación te aconsejo que la desconectes, ¿eh? Aquí tenemos unos cablecitos que vamos a usar para hacer las pruebas y lo que vamos a hacer ahora es a través del regulador que tiene un potenciómetro multivuelta, la vamos a ir ajustando hasta que el voltaje nos quede a 12 y medio. Aquí vemos que el voltaje está en 13 y a través de ese potenciómetro multivuelta le vamos dando vueltas hasta ajustarlo a 12 y medio aproximadamente. Le dejamos ahí a 12 y medio aproximadamente. Eso significa que el voltaje de entrada, aunque subiera 3 y medio, 14, etcétera, va a estar siempre regulado a 12 y medio. Bueno, ahí vamos ajustando hasta 12 y medio y ahí se queda. Bueno, una vez regulado, lo que vamos a hacer es ir conexionando la alimentación en todos los módulos. Siempre acuérdate de desconectar la fuente de alimentación hasta que lo tengas conectado. Una vez conectado todo, pues entonces le das voltaje. Vemos que aquí tenemos 29 grados y un botón de ajuste que lo vamos a subir hasta 40 grados. Vamos a acercar el sensor de temperatura al soldador y ver cómo se comporta cuando llega a esa temperatura. Vemos que va subiendo hasta 40 y 40 no se activa, se activa a 42. Es decir, la activación del relé se produce 2 grados por encima del voltaje que le hemos prefijado. Ahí estamos a 42 y vemos que cuando baja hasta 40 es que se desactiva otra vez. Hacemos la prueba otra vez a 42 y bajando se desactiva. Siempre son 2 grados. Lo mismo sucedería con 60, serían 62 y 60 desactivado. Vamos a hacer lo mismo con el control, el módulo del relé. Vamos a alimentarlo y vamos a sacar otro cable positivo para hacer pruebas de relé. Es decir, vemos que hay un cable de entrada que es el que activa el relé. En ese cable vamos a ponerle los 12 volts que comprobamos ahora que están ahí, 12 y medio de la alimentación, y con eso vamos a hacer la prueba de entrarlo en el terminal de control. Vemos que hay más de un curioso ahí mirando. Ahí se activa y se desactiva teniendo en cuenta el voltaje en el terminal de entrada de control. Vamos a hacer lo mismo con el sensor de inducción. Ahí las instrucciones están en chino, el código de colores. No te voy a decir cuál es el que tengo yo porque podría llegarte otro distinto. Simplemente te voy a dar una tabla para que lo compruebes,
pero no te voy a decir qué colores utilicé yo, porque si tienes otros distintos vas a tener un problema. Aquí está el código de colores en chino para que veas y puedas hacer tú mismo tu proyecto. Bueno, acuérdate siempre de estañar las puntas y de poner siempre para tener esa fiabilidad en los cables. Vemos que ahora con la alimentación el sensor se activa cuando está en contacto no en contacto, sino cuando está al nivel del agua, y se desactiva cuando no está en el agua. Bueno, vamos a hacer ahora las pruebas con el relé. Acuérdate muy bien lo que te dije en el sensor, en el esquema eléctrico. Lo importante es que el relé se active cuando no hay agua, ¿de acuerdo? Estos módulos tienen la manera, puedes trabajarlo al revés, inverso, te pueden llegar módulos de distintas maneras, de manera que es importante que sepas cuál es el concepto del trabajo para que tú lo vayas adecuando al que necesitas. Necesito alargar la alimentación, necesito alargar el cable del zumbador, alargar el cable del sensor de temperatura y del sensor de inducción. Tenía dudas, pero decidí al final poner esa caja donde va a estar todo el equipo, decidí ponerla cerquita de la batería en el capó y entonces entrar dentro de la cabina solamente el zumbador. Realmente no necesito otro indicador de temperatura porque ya tengo el mío, del coche, y lo que me interesa solamente es que el zumbador esté dentro de la cabina para estar seguro de que lo voy a oírlo cuando se active, tanto por temperatura como por falta de líquido. Aquí estoy alargando los cables, este es concretamente el sensor de temperatura, y hago lo mismo exactamente con todos. Voy a conexionar, una vez que ya he probado todos los equipos, todos los módulos, lo que hago es cortar los cables y lo voy haciendo los cables a medida ya con la distribución que voy a hacer dentro de la caja. Aquí te pongo otra vez el esquema eléctrico para que veas claramente que todos los positivos van con los positivos, etc. Yo te aconsejo que hagas como yo he hecho, que primero le busques la ubicación en la caja y luego vayas cortando todos los cables a la medida justa. Es una caja muy pequeña y si hay mucho cable muy largo va a ser menos fiable, va a ser más complicado. Entonces siempre es bueno que los cables estén justo a la medida que necesitas. Aquí ves cómo lo voy haciendo. Decidí al final pegar todos estos módulos con pega caliente a la caja y no usar tornillos ni nada. Es un proyecto muy sencillito, y entonces sí, una vez que están todos los cables pasados, con el agujero hecho para que pasen todos los cables, sellarlo bien sellado. Durante la fase de pruebas lo primero que hago es meter el zumbador en una caja para evitar el sonido fuerte, y lo que hago después es ir comprobando todos los sistemas. Si te das cuenta, ahora mismo lo que vas a ver es que el zumbador funciona cuando hay agua y se desactiva cuando no hay agua. Es justamente lo contrario. En esta fase de pruebas estaba ajustando exactamente eso, el relé de control. Acuérdate, se activa el zumbador con ausencia de agua. Para la temperatura debes considerar que la temperatura que corre por debajo del manguito no es la misma temperatura que hay fuera del manguito. En mi caso, 80 grados es la temperatura normal de funcionamiento del motor y 90-95 grados es lo que yo considero que ya debería empezar a sonar el zumbador. Esa temperatura equivale a la parte exterior del manguito a unos 65 grados, de manera que así ajusté yo la temperatura del termostato. Bueno, aquí ya vemos el sistema. Para pegar eso utilicé directamente superglue, es plástico con plástico y se pegó muy bien. Ya llevo unos cuantos días con eso y me ha quedado perfecto. El sensor de temperatura lo puse directamente sobre un manguito superior, y entonces los 12 volts los cogí una vez localizado el cable de 12 volts del contacto, soldé directamente ahí el fusible aéreo. Si te das cuenta, el sensor está ahí, una vez ya puesto con bridas el sensor de temperatura,
y la caja queda escondida discretamente en un sitio muy cercano a la batería y el zumbador dentro. Bueno, hasta aquí el proyecto, espero que te haya gustado y que me sigas para otros proyectos igual de interesantes que este.